abordando esta tarde el tema de la corrupción. Saludo esta tarde a Roberto Saucedo Pimentel, activista precisamente en temas de transparencia. Roberto, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adán? Con el gusto de saludarte, saludos a toda la audiencia, muy buena tarde. Buena tarde, hablando de los temas de la corrupción y 2018, se hablaba ya desde el 2017, 16, que esta administración iba a combatir la corrupción, iba a erradicar la corrupción. La honestidad fue uno de los discursos o las líneas discursivas más importantes, una narrativa que se ha venido construyendo. Pero vámonos al terreno de los hechos, de las cifras, de los datos. Ha habido situaciones específicas, en el caso de Segalmex, por ejemplo, donde se ha hablado de desvíos y de, pues no hay cuentas claras. Se habló de CONADE al principio de esta administración. ¿Qué ha pasado con estos temas? ¿Ha habido corrupción? ¿Se tapa la corrupción? ¿Se esconde? ¿O se combate y se castiga efectivamente? Bueno, creo que como primer punto de esta charla diríamos que la corrupción no se acaba por decreto. Se anunció como una promesa de campaña e incluso se reiteró cuando se tomó protesta al cargo de presidente, que a partir de ese sexenio pues empezábamos ahora sí que un nuevo México en donde la corrupción se había acabado. Esto no es cierto. Tenemos cifras internacionales que revelan que pues nos seguimos estancados, es decir, seguimos en la época, en los mismos indicadores que los gobiernos panistas y priistas. Por ejemplo, en la edición más reciente del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, ¿en qué lugar está nuestro país? Aparece con una calificación de 31 puntos en una escala de 0 a 100. Es decir, donde 100 es lo mejor, son los países menos corruptos, 0 son los países más corruptos. Bueno, nuestro país todavía sigue apareciendo con 31 puntos. Estamos en el lugar 124 de 180 países. Entonces, esto nos da una idea de que no hemos avanzado. Incluso dentro de la OCDE, el propio indicador refiere que nuestro país es el peor evaluado de los 38 integrantes de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico. ¿Al nivel de qué estamos, Adán? De acuerdo a esta medición, estamos al mismo nivel que Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. A ese nivel de percepción de corrupción. Entonces, sí es grave, no hemos podido avanzar. Y bueno, aquí cuando se tomó protesta por el actual gobierno federal, pues creo que se generó una expectativa muy alta, pero conforme han pasado estos meses, nos hemos dado cuenta de que pues sí estamos al nivel de Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea, y con el riesgo de seguir bajando. Los países peor evaluados, nada más para que nos demos una idea, Siria y Somalia con 13 puntos, están en la cola. Y los más limpios, los menos corruptos, son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Entonces nuestro país desgraciadamente sigue apareciendo en el colero. Ahora, los casos que se han dado a conocer, Adán, creo que han sido la oportunidad de oro para el presidente, para la administración federal, de demostrar que efectivamente este discurso iba en serio, pero no es así. Esta semana tuvimos pues el caso, que digamos que económicamente menos cuantioso, pero más emblemático, que es el del hermano del presidente, de Pío. Bueno, sí, hay videos, todos los vimos en los noticieros, donde estaba entregando o recibiendo, más bien recibiendo fajos de billetes. La justificación es que no eran para un partido político, sino para un movimiento. Bueno, ese no es el punto a debate, el punto es de dónde se generaron esos recursos, por qué los estaban recibiendo, y primero, ¿eran recursos lícitos o no? Pues difícilmente se pueden entregar o se deben entregar esas cantidades en efectivo para un movimiento. Entonces, aquí había una oportunidad para que efectivamente se pusieran a prueba las instituciones y volvió a fallar. Entonces, pues no, desgraciadamente yo creo que el primer diagnóstico es que estamos igual y con el riesgo de empezar a empeorar la situación. Y veíamos imágenes ahorita de maletas llenas, repletas de dinero en Cámara de Diputados y creo que tampoco pasó nada. Vemos el caso de Emilio Lozoya y creo que tampoco ha pasado nada. No, está negociado. Si observamos, ha habido algunos procesos penales. Tenemos el del ex procurador, que bueno, no fue un caso de dinero, pero sí fue un caso de abuso de poder. Lo que tenemos
Es una procuración de justicia selectiva, igual que en todo el país, no es propio del gobierno federal. Aquí, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, ocurre lo mismo. Hay una procuración de justicia selectiva. Hay el mito de que, Benito Juárez había dicho la frase de que los amigos justicia y gracia, los enemigos la ley. Bueno, hay dudas de que haya dicho eso, pero la realidad es que materialmente sí está ocurriendo eso. ¿Sí? Si observamos, a quienes se les está fincando cargos penales son a los adversarios políticos o a quienes han roto la comunicación, el diálogo, la buena relación que tenían con quienes ahora están en el poder. A eso se les aplica la ley. A quienes están cercanos al poder, a esos se les conceden privilegios, se les dan salidas, se les protege. Entonces, pues no, definitivamente en el tema de combate a la corrupción creo que no ha habido ningún avance a nivel gobierno federal y tampoco vemos que la oposición política esté haciendo algo para presionar a que se hagan estos cambios. Aquí vemos la fotografía del hermano del presidente y pues bueno, ahí está claro que había un acto de aparente corrupción. Yo no encuentro otra explicación y yo creo que nadie de quien observe las imágenes podrá darle una explicación que sea una situación de origen lícito. Esa sería la percepción. Oye, las instituciones que este país construyó con el paso del tiempo para combatir la corrupción, para lograr la transparencia, ¿están funcionando de manera adecuada o también han recibido el desprecio o el ataque de la autoridad para que no hagan bien su labor para las que fueron creadas? Bueno, de este tema, se han creado muchas instituciones para combatir la corrupción, pero no están funcionando. Y tenemos por ejemplo, fiscalías especializadas anticorrupción, que no están dotadas de autonomía. Ese es un problema. Sigue habiendo un control político en lo más alto de la cadena de mando. Órganos internos de control también están subordinados a los titulares de los ejecutivos. Desde el municipio vemos que el contralor municipal no se manda solo, el alcalde tiene poder sobre él. En los gobiernos estatales, los titulares de las contralorías o secretarías de transparencia tampoco se mandan solos. Tenemos otro eslabón, otro engranaje, mejor dicho, de este sistema, que es las auditorías, órganos de fiscalización superior, que en el caso federal es la Auditoría Superior de la Federación. Tampoco están funcionando, aunque son órganos técnicos que fiscalizan cuenta pública. No olvidemos que la designación del titular corre a cargo del Congreso, el Congreso Federal, Congresos estatales tienen la misma estructura, y al final de cuentas, pues a quienes se designa para estos puestos, van con la venia de un órgano político. Y es obvio que tampoco lo van a dejar moverse solo, libre, porque le deben su puesto precisamente a estos órganos políticos. Entonces, si observamos, el diseño institucional está elaborado para protegerse a la misma clase en el poder. Sí, vamos a ver algunos procesos penales, pero lo comentaba en algún otro programa también de este canal, que sí vamos a ver procesos penales simplemente para justificar la existencia de estas estructuras institucionales, pero serán peces pequeños. Los peces grandes solo caen cuando en el Estado o en la Federación llega un partido opositor al poder, porque entonces ahí vienen los ajustes de cuentas. Pero en términos generales, aquí en Guanajuato, te lo puedo comentar, tenemos en el Tribunal de Justicia Administrativa una sala especializada para asuntos de responsabilidades administrativas por corrupción. Bueno, sí hay varios casos, pero todos son de mandos medios hacia abajo. No he visto y no hay un solo caso, por ejemplo, contra un exgobernador. No lo vamos a ver. No hay un solo caso contra presidentes municipales del partido en el poder. Tampoco lo vamos a ver. Los procedimientos se fincan a directores de área, directores generales, hacia abajo. Ahí sí hay corrupción y ahí sí hay combate, porque se trata también de justificar estas estructuras. Pero las cabezas se protegen. Las cabezas del poder tienen una protección institucional y el sistema definitivamente así no está funcionando. Y en este gobierno federal tampoco hemos visto cambios sustanciales en esa estructura.
se sigue continuando con la estructura heredada por los gobiernos anteriores. Seguimos ocupando lugares nada honrosos en materia de corrupción a nivel mundial comparados con naciones africanas que se supone están en esta posición porque no han logrado un pleno desarrollo, porque hay pobreza, porque hay corrupción. ¿Estamos a ese nivel de plano? ¿Seguimos en ese nivel? Bueno, algo importante, ¿cómo se mide la corrupción, Adán? Transparencia Internacional, Transparencia en su capítulo de México, el método que han diseñado es a través de la percepción. Si nos vamos a tratar de medirla por el número de denuncias que existen por actos de corrupción, pues entonces en México estamos en los mejores lugares, porque hay pocas denuncias, hay pocos procesos, hay pocas personas sentenciadas por estos delitos. Entonces, estos indicadores se llevan a cabo a través de percepción ciudadana. Se realizan ejercicios de encuesta o ejercicios de focus group en la sociedad, y a partir de ahí es como se empiezan a medir la sociedad en general, el ciudadano de a pie, tú y yo, cómo nos sentimos ante nuestras autoridades. Y se les pregunta sobre los 3 ámbitos de gobierno, municipal, estatal, federal, y sobre diversas actividades que llevan a cabo estos ámbitos de gobierno en relación con prestación de servicios públicos. Ejemplo, ¿cómo percibes el trato en una oficina de catastro, una oficina de tesorería? ¿Cómo percibes el trato que recibes de autoridades de tránsito, que son los más corruptos, dentro de los más corruptos, de acuerdo a la percepción ciudadana aquí en México? ¿Cómo recibes el trato de jueces, de ministerios públicos, de autoridades fiscales, de autoridades que prestan servicios de seguridad social? Entonces, lo que estamos viendo en este indicador a nivel internacional, donde nos colocan en ese empate con estos países que pues se supone que están menos desarrollados que nosotros, como es Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea, pues es porque la ciudadanía eso es lo que siente y eso es lo que ha vivido. Yo creo que más de alguno hemos vivido la corrupción, por ejemplo, cuando te detiene un agente de tránsito sin motivo alguno, o buscando el menor pretexto para imponerte una sanción y con la amenaza de que es mejor que te arregles ahí con él, porque la multa te va a salir 3 o 4 veces más cara que lo que te puede costar arreglarte en el lugar. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es la realidad que el ciudadano está viviendo en su día a día, y por eso se reflejan estos números. Es decir, la percepción del mexicano, del ciudadano común, es que nuestro país está reprobado en temas de corrupción. Esa es la realidad hasta el momento. Pues, Roberto Saucedo Pimentel, activista en temas de transparencia, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX esta tarde. Muchas gracias a ti, Adán, y muy buenas tardes a todos.